Cristo ha establecido una sola y única iglesia. Habiendo llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos dicen, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 13 al 19. Si centramos la atención en el versículo 18, dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra mi indica pronombre posesivo singular de primera persona. Perdonando la redundancia, la iglesia mía, de yo. Dicen los hermanos separados y esperados que la palabra piedra, Petrus en griego, se refiere tanto a piedra pequeña como a piedra grande, y por lo tanto Jesús no hizo tal acepción sobre Pedro, que por ende él fue igual que los demás discípulos, que no tuvo primacía. Les recordamos que Jesús no era griego sino judío y hablaba hebreo, y la palabra que utilizó para llamar a Pedro fue Cefas, y el significado de Cefas es roca, no importa si es pequeña o grande. Al final del versículo 18 dice que el infierno no prevalecerá sobre su iglesia. Sinónimos para prevalecer son someter, dominar, vencer. Aunque la iglesia parezca que se hunde, no es así, pues tiene la promesa de aquel que la fundó. Esta permanecerá hasta que Cristo vuelva. La iglesia que Cristo estableció, siempre ha sido, desde el instante que Él la fundó, nunca ha dejado de ser, ni dejará de ser. En el versículo 19 vemos que Jesús le da autoridad exclusivamente a Pedro de atar y desatar, para liberar o encarcelar tanto en la tierra como en el cielo, en esta vida como en la próxima. Cristo quiso que fuéramos uno y mantuviéramos la unidad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 18 al 21. Aquí centramos la atención en el versículo 21, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Por la unidad de los cristianos el mundo creerá que Cristo es el enviado del Padre, o sea el Mesías. La misión de Pedro y sus sucesores es apacentar, llevar a buenos pastores o alimentar el pueblo de Dios, sus ministros, y conservar la unidad por encomienda del mismo Cristo. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntase por tercera vez: ¿Me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. Juan 21, 15 al 17. Como podemos ver, en otras palabras, el Señor le pone condición a Pedro. Si realmente me amas, hazte cargo de mi pueblo y de mis discípulos, aliméntalos, vigila por ellos, manténlo en la unidad. En Pablo invita a los efesios a mantener la unidad, que es la voluntad de Cristo, que permanezcan siendo uno. Les exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación a la que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4 del 1 al 6.
Aunque la Iglesia, cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros, no forma sino un solo cuerpo. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Primera de Corintios 12. 12 al 14. Pablo llama a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la Iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego, los milagros, luego, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Primera de Corintios 12, 24 al 28. Sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Efesios 5, 21 al 23. Cristo estableció su Iglesia, pero no le puso nombre ni tampoco sus discípulos. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hechos 11, 26. San Ignacio, obispo de Antioquía. Nació entre el 30 al 35 época de Cristo y muerte mártir en 107 después de Cristo. Fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, ordenado al episcopado de mano de San Pedro y San Pablo. Fue San Ignacio quien por primera vez se refirió a la Iglesia como católica, que quiere decir universal, incluyendo en ella a todos los que son fieles a la verdad. Por doquier aparezca el obispo, ahí esté el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está también está la Iglesia católica, Esmirna. Sevilla. Otras pruebas irrefutables son: 1. Sucesión apostólica. San Pedro fue el primer papa, Francisco es el 266 de sucesión ininterrumpida. El término papa, viene del griego, papas, que significa padre o papa, término usado desde el siglo III para referirse a los obispos en el Asia Menor. En el latín clásico significaba tutor o padre. A partir del siglo XI en Occidente se usa de forma exclusiva para referirse al obispo de Roma. El Papa tiene otros títulos, como Santo Padre, Sumo Pontífice, Romano Pontífice, Pontífice Máximo, Vicario de Cristo, Sucesor de Pedro y Siervo de los siervos de Dios. 2. La Iglesia Católica hizo la Biblia. Fue el Papa número 37, San Dámaso I, quien mandó recopilar en las diversas regiones los libros del Nuevo Testamento y los llevó a Roma. A la versión de la Septuaginta, 46 libros del Antiguo Testamento entre 285 al 247 a.C. y culminada en el 150 AC, le añade los libros recopilados del Nuevo Testamento. En el año 382 después de Cristo, la presenta ante el mundo como la Biblia. 3. Traducción de la Biblia. Fue San Jerónimo quien tradujo la Biblia por encargo del Papa San Dámaso I. 4. Fueron los monjes en los monasterios los encargados de transcribir la Biblia hasta la llegada de la imprenta en el 1440 DC. 5. Reliquias de San Pedro, los restos del príncipe de los apóstoles lo custodia la Iglesia Católica, se encuentran debajo del altar mayor en la Basílica de San Pedro en Roma. 6. Reliquias de los demás discípulos de Jesús. 7. Cuerpos de los mártires en las catacumbas. 8. La Iglesia estableció en los diversos concilios comenzando con el de Jerusalén, año 49 DC, y terminando con el Concilio Vaticano II, 1962 al 1965, las verdades de fe o dogmas que creen todos los cristianos. 9. Evidencia histórica, fue Martín Lutero quien se separó de la Iglesia Católica en 1517 y no viceversa. 10. Reliquias Jesucristo, vida, pasión, muerte y resurrección.
Lugar de nacimiento, el cáliz de la última cena, la sabana santa, la corona de espinas, la Santa Cruz. 11. Lugares sagrados. Lugar donde nació Jesús, el Calvario. Hoy, la custodia de Tierra Santa es encargada por los franciscanos de la guarda de 49 lugares considerados bíblicos. 19 en Galilea, 27 en Judea, 2 en Siria, Damasco, y 1 en Jordania, Monte Nebo. Del ejercicio pastoral en 29 parroquias y 79 iglesias y capillas. De la dirección de 16 escuelas con unos 10.000 alumnos, entre cristianos, 60%, y no cristianos, 400 profesores, 4 casas de hospedaje para peregrinos, 3 residencias de tercera edad y 2 orfanatos. De la acción ecuménica, cultural y científica en Tierra Santa, promovida desde el Instituto Bíblico Franciscano, el Estudio Teológico Jerosolimitano, etc. Además de muchas otras. Verdaderamente y sin ninguna duda, la Iglesia Católica es la Iglesia del Señor.